¿por qué nos crearían así, no? ¿Por qué nos han fastidiado así? ¿Por qué no han hecho que todo sea igual para que la luz vaya en línea recta y no haya problemas? Pero nos han creado así, miren. Cada estructura tiene su propia densidad. Y al tener su propia densidad, va a tener su propio índice de refracción. Y eso va a determinar la trayectoria de la luz para que pueda llegar a la fóvea de la retina. ¿Se entendió? Listo. Entonces, radios de curvatura, índices de refracción y esta longitud, ¿no? De 17, redondeado 17 milímetros. Formación de la imagen. Estas cuatro lentes juntas tienen función convergente. Las cuatro lentes que tenemos en el ojo tienen función convergente. ¿Eso qué significa? Que la luz que va a ir de aquí afuera del ojo, estamos fuera del ojo, va a pasar por las lentes y va a formar una imagen. Esta imagen, ¿en dónde se tiene que formar? En la fóvea de la retina. ¿De acuerdo? Exactamente en la fóvea de la retina. ¿Y qué características debe tener esta imagen? Debe ser real, porque está dentro del ojo. Ha pasado las lentes, real. Invertida y pequeña. Esas son las características de la imagen, pero que tiene que estar formada exactamente en la fóvea de la retina. Pero esto es curioso, ¿no? En nuestro ojo, todas las imágenes se tienen que formar ahí, en la fóvea de la retina. Y tienen que ser reales, tienen que ser invertidas y tienen que ser pequeñas. Pero ¿no habíamos dicho antes que las características de la imagen dependen de la ubicación del objeto? Entonces, toda la vida vamos a tener objetos lejanos para que la imagen sea real, invertida y pequeña. Porque ¿qué pasa si va a estar aquí cerquita? Acuérdense, ¿qué pasa si el objeto está cerquita? No habría imagen. ¿De acuerdo? No habría imagen en el ojo, porque la imagen está aquí afuera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Pero entonces ahora yo les digo, a ver, pónganse su lapicero aquí. ¿Lo ven el lapicero o no ven nada? Si ven su lapicero, significa que la imagen se ha formado aquí, por eso ven el lapicero, porque ha llegado a la retina, porque ha estimulado las neuronas de la retina, ha viajado por el nervio óptico, el impulso nervioso, ha llegado al cerebro. Entonces, ¿por qué lo ven aquí? No que me dijeron que la imagen, cuando está aquí el objeto, la imagen está aquí afuera. Es que... Pero igual, el lente es un lente rígido como los que están trabajando en el laboratorio, es igualito. No determina el que sean rayos. Y entonces es muy bonito explicar esto porque tenemos una estructura maravillosa que nos permite corregir esto. Se llama cristalino. El cristalino tiene que realizar el mecanismo de acomodación para la observación de objetos cercanos. ¿Tanto así ha pensado quien nos ha creado? ¿Sí o no? Ha tenido que pensar mucho, ¿no? Tanto así ha pensado poner el cristalino para que acomode la imagen. ¿Cómo será esto? Miren. Cristalino relajado. Cristalino que ha modificado sus radios de curvatura para la observación de objetos cercanos.
Aquí no está acomodado, aquí sí está acomodado. Cuando hablamos de esta forma, tiene una distancia focal. Cuando hablamos de esta forma más redondita, tiene menos distancia focal. ¿De acuerdo? Eso, si es que van a ver recién en el laboratorio, analícenlo, obsérvenlo bien. ¿De acuerdo? Analícenlo bien. Esto es importantísimo, por favor. Y entonces, quien nos ha creado, nos ha puesto pues un cristalino sumamente flexible. Blandito, ¿no? Flexible. Que puede modificar su curvatura dependiendo en dónde esté el objeto. Si el objeto está muy lejano, y ese ejercicio lo deben hacer cuando están estudiando, cada 10 minutos, 15 minutos, separen los ojos de lo que están leyendo, porque lo que están leyendo lo tienen acá. Y cuando están leyendo, todo el tiempo está aquí. ¿Me canso leyendo? Sí, me canso, es cierto. Es cierto, me canso. Porque para tener esta forma tienen que funcionar músculos. Y el músculo todo el tiempo contraído se cansa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cada 10 minutos, mirar lejos. Enfocar un objeto lejano. Cuando has enfocado un objeto lejano, se ha relajado. ¿De acuerdo? Si yo les digo, observen la punta del Misty, su cristalino va a estar así. Pero si les digo ahora, observa 10 horas por favor tu pulmón así cerquita, se van a cansar. Y el cristalino va a estar así. ¿De acuerdo? Aquí más distancia focal de la imagen. Aquí menos distancia focal de la imagen. Aquí está más planito. Si está más planito, los rayos se van a refractar, pero se van a unir más lejos. El foco va a estar más lejos. Pero si tenemos esto, el foco va a estar más cerquita. ¿De acuerdo? Pruébenlo en el laboratorio, por favor. Entonces, aquí estamos hablando. El pasar de una forma a la otra forma, decimos que es el mecanismo de acomodación. ¿Quién realiza el mecanismo de acomodación? El cristalino. ¿Y para qué realiza el mecanismo de acomodación? Para observar objetos cercanos. Y cuando este acomodó así, nos está asegurando de que la imagen efectivamente se esté formando en la fobia de la retina. ¿De acuerdo? ¿Pero las personas pueden perder su mecanismo de acomodación? Sí. A medida que vamos avanzando en edad, este cristalino se va poniendo rígido. Rígido, más rígido, más rígido. A partir de los 35 o 40 años, ya se va notando que vamos perdiendo esa flexibilidad del cristalino, esa elasticidad del cristalino. Y entonces, a más edad, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar lentes que nos van a permitir corregir ese problema, que ahorita les cuento de qué se trata. ¿Hasta acá se entendió? Muy bien. Entonces, existe... ¿Qué me dicen? ¿Alguien me habló? No. Yo estoy escuchando cosas que no me llaman. Bueno. Para las personas existe la amplitud de acomodación. Y esa amplitud de acomodación en las personas, esa amplitud de acomodación está entre dos puntos. El punto remoto y el punto próximo. Punto remoto y punto próximo. ¿Qué es el punto remoto? Este punto remoto aproximadamente está ubicado a 6 metros de distancia medidos desde el centro óptico del ojo. Desde mi ojo 6 metros. Y ahí está el punto remoto. ¿Qué es el punto remoto? Es el punto más cercano que se puede observar en forma nítida sin hacer uso del mecanismo de acomodación. Es el punto más cercano que se puede observar en forma nítida sin hacer uso del mecanismo de acomodación. Y ese punto está a 6 metros. Si yo tengo de 6 metros a más lejos, no se acomoda. Desde los 6 para allá
no se acomoda. ¿Se entendió? Listo. ¿Y qué cosa es el punto próximo? El punto próximo es el punto más cercano que se puede observar en forma nítida utilizando al máximo el mecanismo de acomodación. O sea, yo comienzo a acomodar desde aquí, pero acomodo poquito. Me sigo acercando, voy acomodando más. El cristalino se va poniendo más esférico. Más cerca, más esférico. Más cerca, más esférico. Llego acá, el máximo de acomodación. Punto próximo es el punto más cercano que podemos observar en forma nítida, utilizando al máximo el mecanismo de acomodación. Es como decir, aquí el cristalino está planito, aquí ya va más gordito, aquí va más gordito y aquí se pondrá esférico total. ¿Se entendió? Perfecto. Con la edad, ¿quién se moverá? ¿El punto remoto o el punto próximo? A medida que vamos avanzando en edad, ¿quién se alejará de nuestro ojo? ¿El remoto o el próximo? El próximo. El remoto no. El próximo. Dicen que a los 7 años de edad se tiene el máximo mecanismo de acomodación. A los 7 años de edad es como que está sumamente flexible y se puede poner el cristalino bien esférico y bien cerquita. Un niñito de 7 años puede observar algo bien nítido a 15 centímetros, no, a 7 centímetros de sus ojos, a 7. A ver, ustedes pónganse las letras a 7 centímetros. Leen. No se trata de ver una mancha, ¿no? Se trata de leer nítido. Ya no se puede, ¿verdad? Pero ahora hagan lo siguiente. De ahí desde 7, aléjense despacito, despacito, despacito y más o menos a qué distancia lo ven nítido. A ver, ¿a qué distancia lo ven nítido? 15, 12. Sí, ¿no? Yo soy boca. Yo hasta ahí no había. Ya se fue por ahí. Sí. Para la edad de ustedes, Yo sí. aproximadamente 15 centímetros. Aproximadamente lo deben ver nítido a 15 centímetros. Entonces, a medida que vamos avanzando en edad, este punto próximo se va alejando. ¿Y por qué se va alejando? Porque ya no se puede poner así de redondito. Se va quedando más clarito, ya no puede modificar la curvatura. Y si no modifica la curvatura, no va a modificar la distancia focal de la imagen. ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. Entonces no nos olvidemos de esta amplitud de acomodación. Entonces la amplitud de acomodación va a estar entre el punto remoto y el punto próximo. ¿Qué sucede si avanzamos en edad? Esta amplitud de acomodación va a ir disminuyendo. ¿Por qué va a ir disminuyendo? Porque el punto próximo se va alejando del ojo. Aquí tienen más o menos una tablita, ¿no? Va a depender de la edad. La amplitud de acomodación se puede expresar en dioptrías. Los médicos lo miden en dioptrías. ¿Por qué? Porque si yo estoy midiendo una distancia y la expreso en metros y divido el inverso del metro, lo que me va a dar es dioptría. Entonces, la amplitud se va a medir en dioptrías. 10 años, 14 dioptrías, 75 años, 0 dioptrías. Ya no acomoda nada, ¿no? ¿Cómo leen nuestros abuelitos? Leen aquí cerquita. ¿Qué hacen para leer? Se alejan, ¿verdad? Se alejan. Hay que alejarse para tratar de lograr un enfoque. Miren, si nosotros tenemos un ojo, y el cristalino está planito y tenemos un objeto cercano, pues la imagen se va a formar detrás de la retina. No se va a formar en la fobia de la retina y entonces no se tiene una observación nítida. Los jóvenes
que todavía realizan el mecanismo de acomodación, ponen el cristalino redondito. Entonces, un objeto que esté en la misma ubicación, ahora lo que va a hacer es formar la imagen en la retina. ¿Por qué? Porque este cristalino, al aumentar la curvatura, ha disminuido la distancia focal de la imagen. Cuando está planito hay mucha distancia focal. Cuando se pone esférico disminuye la distancia focal y por eso es que la imagen se puede ubicar en la retina. Esto es acomodar. Mucho vamos a hablar de este tema de la distancia focal. Mucho vamos a hablar en este tema de la distancia focal y de hecho con el examen los voy a fastidiar mucho con la distancia focal. ¿De acuerdo? Listo. Y ahora sí, vamos a hablar de estas ametropías. Existen los ojos hemétropes. ¿Cuándo un ojo es hemétrope? Cuando esta distancia centro óptico retina es de 17 milímetros. Es un ojo hemétrope. El nombre lo dice, ¿no? Decir esta raíz métrope significa medida. Entonces, hemétrope es como decir la medida perfecta, 17 milímetros. Entonces, en un ojo hemétrope, la imagen va a estar formada en la fóvea de la retina. ¿Quiénes tienen ojos hemétropes? Que dicen que el oftalmólogo les dice 20 sobre 20, ¿no? 20 sobre 20. Y ahora ya pues los estudios han determinado, ¿no? Que por tener la pantalla del móvil acá, ¿qué están desarrollando los jóvenes? Miopía. Están desarrollando miopía. Y así es que ya no solamente podemos decir que la miopía es genética, que si nuestros padres tuvieron miopía, yo también voy a tener miopía. No, ahora ya se está generalizando para todos. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es nuestro problema? Pues, que a veces ponemos el celular aquí y podemos estar una hora seguidita con el celular ahí. No estamos haciendo los descansos respectivos. El descanso respectivo, ¿cuál es? Hacer la visión lejana, para que el ojo pueda modificar la curvatura del lente, del cristalino, por ejemplo. Entonces, ¿qué resulta? Finalmente, las estructuras de nuestro organismo se tienen que defender. ¿Y la defensa cuál es? Que el ojo comienza a crecer. Ahorita les voy a explicar eso. Entonces, frente a eso, existen ametropías. Ametropías. Y decimos ametropía sin la medida correcta, ¿no? A significa sin. No tienen la medida correcta. La ametropía más común es la miopía. Mayor número de personas en el mundo tienen miopía y está aumentando mucho más por el tema que ya les he contado. ¿Qué pasa en la miopía? En la miopía, esta longitud centro óptico retina es mayor que 17 milímetros. Y cuando estamos observando algo aquí, es como que se está motivando a que el ojo siga alargándose. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando tenemos algo acá, está bien que nuestro cristalino acomode, pero ¿qué pasa? Si tenemos algo acá, la imagen se va a formar detrás de la retina, lo que les acabo de dibujar, detrás de la retina. Si son jóvenes y están en crecimiento, ¿quién trata de compensar eso? El propio ojo. Y entonces, ¿qué está pasando con el ojo? Se está alargando. Y va a tener una longitud centro óptico retina mayor que 17 milímetros. Quien nos ha diseñado ha dicho, tú tienes que tener 17 milímetros. De aquí a aquí, esta imagen está a 17 milímetros. Pero como nuestro ojo es más largo que lo normal, esta imagen queda ubicada delante de la retina. Y si está delante de la retina, no tenemos visión normal. Y quienes tienen miopía,
¿qué hacen? ¿Qué suelen hacer? El objeto se lo acercan. Porque al acercarse el objeto, hay la posibilidad de ubicar la imagen en la retina. Si yo muevo el objeto, esto también retrocede. Y se puede formar la imagen en la retina. Por lo tanto, alguien que tiene miopía, ¿qué ve mejor? ¿De cerca o de lejos? De cerca, de lejos no. Otra vez, ¿cuándo una persona tiene miopía? Centro óptico retina mayor que lo normal. Esta es la cultura general del médico. Aquí estamos hablando de oftalmología. ¿Ya? La cultura general del médico. ¿En dónde se forma la imagen? Delante de la retina. ¿Qué ve mejor esta persona? De cerca, no de lejos. Y ahora viene la pregunta importante. Una persona que tiene miopía, ¿le conviene hacer el mecanismo de acomodación? A ver, si una persona tiene miopía, ¿le conviene hacer mecanismo de acomodación? ¿Por qué no? Miren, si el cristalino está planito, la imagen está acá, porque su ojo por estructura es más largo que lo normal. Entonces, si el cristalino está planito, la imagen está acá. ¿Y qué pasa si el cristalino se pone redondito? Más lejos. ¿La imagen se va más atrás o se va más adelante? Se va más adelante. ¿Qué acabamos de decir, por favor, en la acomodación? Si está planito, la imagen está atrás. Yo tengo que acomodar para que la imagen esté en la retina. Entonces, en la miopía, ya naturalmente el ojo tiene la imagen acá, porque su ojo es más largo que lo normal. Entonces, si acomoda, ¿qué va a pasar con esta imagen? Se va a ir más adelante todavía. Si acomoda, se va a volver más miope. Se va a ir más adelante. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Sí? Entonces, ¿a este ojo miope le conviene acomodar? No le conviene acomodar. Y precisamente eso es lo que miden los médicos. Eso es lo que miden. Pregunto, ¿en dónde va a estar su punto remoto en este ojo miope? ¿El punto remoto del ojo miope estará a 6 metros? Porque hemos dicho que a partir de los 6 metros ya comienza a acomodar. Pero dijimos que al ojo miope no le conviene acomodar. Entonces, ¿qué va a pasar en el ojo miope? Ese punto remoto va a estar más cerca al ojo. ¿Qué hacen los médicos? Van a medir la distancia del punto remoto hacia el ojo. Van a medir esta distancia del punto remoto. Y esta distancia del punto remoto, ¿qué signo tiene? Si la lente está acá y esto está antes de la lente, ¿qué signo tiene esta distancia del punto remoto? Negativa. Negativa. Y entonces, cuando decimos, voy donde el oftalmólogo para que me mida la vista, y el médico me dice, tú tienes una miopía con una potencia de -2 dioptrías. Lo que está haciendo el médico es dividir 1 sobre la distancia del punto remoto. ¿Cómo está, Nola? Potencia 1 sobre la distancia del punto remoto. Y como esa distancia tiene signo negativo, pues la potencia de la miopía va a ser negativa. ¿Y con qué se corrige? Ya, otra vez, mejor repitamos esto antes de hablar de la corrección. Otra vez, cuando una persona tiene miopía, la longitud, centro óptico retina, mayor al 17. ¿En dónde se forma la imagen? Delante de la retina. ¿Qué ve mejor esta persona? De cerca, no de lejos. ¿Hace mecanismo de acomodación? ¿Le conviene hacer mecanismo de acomodación? No. ¿Qué va a ocurrir si hace acomodación? La imagen se va a ir más adelante todavía. Entonces, ¿qué miden los médicos para conocer la potencia de la miopía? La distancia del punto remoto.
En un ojo miope, ¿en dónde está el punto remoto? Más cerca al ojo. Porque no le conviene acomodar, no le conviene, entonces va a estar más cerca al ojo. Mientras este punto remoto esté más cerca al ojo, va a ser vacío. Todas las personas no tienen la misma potencia de miopía. Entonces, si el punto remoto está más cerca al ojo, menos distancia, más potencia, más miope va a ser. ¿De acuerdo? Y para calcular esta potencia es 1 sobre la distancia del punto remoto. Ahora pues creo que los médicos tienen, los oftalmólogos, todos tienen los equipos computarizados que ya les sale el valor, ¿no? Antes, ¿cómo hacían el diagnóstico? Aunque hay médicos que todavía lo hacen, ¿no? Van cambiando las lentecitas para poder medir y etcétera. Ahora es computarizado, ¿no? Te hacen ver una pantallita y ya saben qué problema de visión tienes, ¿no? Y la potencia también, qué potencia de ametropía existe. ¿Hasta aquí está clarito? Listo. No nos vamos a quedar con miopía, tenemos que utilizar lentes. Y ahora, ¿qué lentes van a corregir el problema? ¿Qué lentes? Las lentes divergentes. Yo tendría que colocar aquí, lo voy a volver a dibujar, yo tendría que colocar ahí una lente divergente. Y miren la importancia de conocer cuándo una lente es divergente. Recuerden, ¿qué hacen las lentes divergentes? ¿Qué hacen con los rayos refractados? Los separan. Y precisamente, si la imagen está aquí adelante, ¿yo qué necesito? Separar los rayos. Cosa que si yo los separo estos rayos, voy a hacer que la imagen se ubique en la retina. La lente divergente separa los rayos y corrige la miopía. Porque yo necesito que los rayos se separen para que la imagen retroceda y se ubique en la retina. ¿Cuándo se logra la perfecta corrección? Cuando el punto remoto del ojo coincide con el foco de la luz. Qué bonito, ¿no? ¿Cuándo se logra la perfecta corrección? Cuando el punto remoto del ojo coincide con el foco de la lente. Entonces yo les pregunto, ¿en dónde está el foco de esta lente? Acá, ¿no? Porque recuerden que esto separa los rayos, separa. Aquí nunca va a haber foco, porque hemos dicho que el foco es el punto de intersección de los rayos refractados. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Retroceder, retroceder. Entonces, este es el foco de la lente y este es el punto remoto del ojo. Si los dos puntos coinciden, se logró la perfecta corrección del problema. Muchas veces nos hacemos, ¿no?, entre comillas, medir la vista, nos hacen las lentes y nunca regresamos donde el médico. Debiéramos regresar otra vez donde el oftalmólogo para que él diga si pues efectivamente corresponde a la medida que yo te di. Pero no, ya nos mejora un poquito y ya estamos felices, ¿no? ¿Se entendió? Resumen, ¿cuándo tenemos miopía? Longitud centro óptico mayor que 17. ¿En dónde se forma la imagen? Delante de la retina. ¿Qué vemos mejor? De cerca. De cerca, no de lejos. ¿Un ojo miope debe hacer acomodación? No. No. ¿En dónde está el punto remoto en un ojo miope? Más cerca al ojo. Más cerca al ojo. ¿Qué signo tiene la miopía? Negativo. 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 Porque ese punto remoto medido fuera del ojo tiene signo negativo. ¿Con qué se corrige la miopía? Con los Lentes divergentes. Me falta otra pregunta más. Con lentes divergentes. ¿Cuándo se logra la perfecta corrección? El foco y el punto remoto. Cuando el foco de la lente coincide con el punto remoto del ojo. Pero ahora les pregunto lo siguiente. ¿Cómo es la potencia de las lentes en un ojo miope?
No, la potencia, no con signo. ¿Cómo es la potencia de una lente? ¿Es muy potente o es poco potente un ojo miope? Poco potente. ¿Cómo es la potencia de las lentes en un ojo miope? Es muy potente. Por eso la distancia focal pequeña. ¿De acuerdo? Y sí les he hablado, ¿no? Cuando he hablado de cristalino. Entonces, en un ojo miope resulta que las lentes son muy potentes. Por eso la distancia focal es pequeña. Y cuando ponemos una lente divergente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Disminuyendo potencia. Y al disminuir potencia, aumentamos distancia focal de la imagen. Entonces, en el examen yo les podría poner, ¿cuál es la función de una lente divergente cuando se corrige la miopía? Disminuir potencia y aumentar distancia focal. Repito, si nosotros tenemos un ojo miope, como el ojo miope es muy largo y la imagen está adelante, es como que las lentes son así. Y si las lentes son así, está formando una distancia focal, si consideramos que este es el centro óptico, está formando una distancia focal pequeña. El ojo sería todo esto, ¿no? El ojo sería así. Entonces, la lente es muy potente, menos distancia focal. No llega a la retina. Cuando nosotros ponemos la lente divergente tiene esta forma. Y al tener esta forma, es como que a la lente original la hacemos más planita. Le quitamos potencia. Y si la potencia disminuye, ¿qué vamos a lograr? Aumentar la distancia focal. Entonces, yo vuelvo a preguntar, ¿cuál es la función de la lente divergente en la corrección de la miopía? Disminuir potencia y aumentar la distancia focal. ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien. Si me han entendido todo esto, ahora ustedes solitos van a poder hablar. Aquí tenemos una lentecita. Si nosotros ponemos una lente divergente sobre letras, miren, estas son las letras, ¿no? Si nosotros ponemos una lente divergente sobre letras, a través de la lente, las letras las vamos a ver más pequeñitas. ¿Por qué las vemos más pequeñitas? Porque la divergente aleja, aumenta distancia focal. Por eso es que a través de la lente las vamos a ver más pequeñitas. ¿De acuerdo? Hemos dicho, la lente divergente, ¿qué hace? Disminuye potencia y aumenta distancia focal. Entonces ahora sí me van a poder hablar de la hipermetropía. La hipermetropía es otra ametropía, exactamente contraria a la miopía. Exactamente contraria a la miopía. Comenzamos. ¿Cuándo una persona va a tener hipermetropía? Cuando la distancia centro óptico retina es menor que 17. Entonces, ¿en dónde se forma la imagen? Detrás de la retina. Detrás de la retina. ¿Qué verán mejor estas personas? De lejos. De lejos. Porque si te alejas del objeto, esto va a poder retroceder. Pregunto, ¿un ojo hipermétrope hará mecanismo de acomodación? Sí. Sí, lo tiene que hacer. Y es más, lo hace al máximo, su cristalino ya está súper redondito y la imagen sigue detrás de la retina. Por eso es un problema. ¿De acuerdo? Hizo su mecanismo de acomodación al máximo y la imagen todavía está detrás de la retina. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el punto remoto? Claro, nosotros diríamos tiene que estar más lejos, pero ya no puede estar más lejos porque es a 6 metros.
¿De acuerdo? El punto remoto tiene que estar a 6 metros, no puede estar más lejos, ya no se podría poner más planito, ya no puede. ¿De acuerdo? Entonces, se considera que ese punto remoto va a pasar a ser virtual. El punto remoto debe estar aquí afuera, su real ubicación es aquí afuera, pero ya no se puede modificar. Esta distancia es de 6 metros, no puedo irme más allá. Entonces, lo consideramos aquí. Como ya hizo al máximo su mecanismo de acomodación y la imagen todavía está detrás de la retina, entonces vamos a decir, este va a representar un punto remoto, pero va a ser virtual, porque no está en su verdadera ubicación. Y entonces los médicos van a medir esta distancia del punto remoto. Y como está dentro del ojo, como está después de las lentes, ¿qué signo tiene? Positivo. Tiene signo positivo. Entonces, todo lo que esté relacionado con la hipermetropía tiene signo positivo. Mientras este punto esté más cerca al ojo, va a ser más hipermétropo. Si estuviese más lejos, es como que ya pasaría a ser real. ¿Sí? Es menos hipermétropo. Más cerca al ojo, más hipermétropo. Igual, los médicos pueden calcular la potencia 1 sobre la distancia del punto remoto con signo positivo. Y eso da la potencia de la hipermetropía en dioptrías. Positivo. Si es negativo, es miopía. ¿Y ahora con qué se corrige? Con lentes. Convergentes, ¿verdad? Aquí tendríamos que poner una lente de esta forma. Porque esa lente, ¿qué hace? Ahora, si la imagen está aquí, muy atrás, ¿tengo que separar rayos o tengo que juntar rayos? Juntarlos, ¿no? Y al juntarlos, cuando yo pongo esta lente, voy a lograr juntar esos rayos precisamente en la retina y hemos ubicado correctamente la imagen. De hecho, ¿cuándo se logra la perfecta corrección? ¿Cuándo se logra la perfecta corrección? Cuando el foco Cuando el foco coincide con el punto remoto. Y dijimos que el punto remoto es virtual. Y si yo tengo esta lente, ¿en dónde está el foco? Aquí, detrás de las lentes. Entonces, el foco debe coincidir con el punto remoto. Otra vez, la lente es así y el foco va a estar en este lado de aquí. El foco de la lente debe coincidir con el punto remoto y así se logra la perfecta corrección. Eso es hipermetropía. Un repasito más. ¿Cuándo una persona tiene hipermetropía? La longitud, centro óptico retina menor que 17 milímetros. ¿En dónde se forma la imagen? Detrás de la retina. ¿Qué ve mejor? De lejos, no de cerca. ¿Qué signo tiene? Positivo. ¿Debe hacer acomodación? Sí, al máximo. Pero haciendo al máximo, aún queda detrás de la retina. ¿Con qué se corrige? Con lentes convergentes. ¿Cuál es la función de la lente convergente? Aumentar la potencia y disminuir la distancia focal. Aquí la lente es muy flaquita, por eso está lejos. Yo tengo que aumentar mi potencia para que disminuya la distancia focal. Perfecto. Y luego tenemos allá, si ustedes tienen una lente, esta es como la lupa, ¿no? Esta es como la lupa. Estas son las letras normales. Si ustedes ponen una lente biconvexa convergente, las letras se hacen más grandes. ¿Y esto qué significa? Que disminuye la distancia focal. Las ha acercado, por eso se ven más grandes, ¿de acuerdo? Así se vería con una lente convergente. Y otra metropía es la presbicia. Y la presbicia es, en todo, es igual a la hipermetropía, excepto en el origen. La única diferencia es el origen. ¿Cuál es el origen de la hipermetropía? La longitud del ojo.
¿De acuerdo? Menor que 17 milímetros. ¿Cuál es el origen de la presbicia? El cristalino. La pérdida de elasticidad del cristalino. La presbicia es cuando el cristalino se ha vuelto rígido y ya no puede hacer el mecanismo de acomodación. Entonces, ¿quiénes van a tener presbicia? Ya se comienza a tener presbicia aproximadamente a partir de los 40 años de edad. Ya se va sintiendo esa pérdida del mecanismo de acomodación. ¿De acuerdo? Otra vez, ¿cuál es el origen de la hipermetropía? La distancia, centro óptico retina. ¿Y cuál es el origen de la presbicia? El cristalino. La pérdida de acomodación del cristalino. Si hablamos en términos técnicos, pérdida de acomodación del cristalino. Y de hecho, si el cristalino pierde acomodación, se queda planito. Y si se quedó planito, tiene mucha distancia focal. Y la imagen va a estar detrás de la retina. ¿Con qué corrigen? Con lentes convergentes. Porque ¿qué hace la lente convergente? Aumenta la potencia y disminuye la distancia focal. Listo, eso es, no hay más. Eso es presbicia. Esas tres son ametropías. Pero tenemos una más, el astigmatismo. El astigmatismo no es ametropía, que quede claro eso. El astigmatismo no es un problema de medida. El astigmatismo es un problema de curvatura, principalmente de la córnea y también puede ser del cristalino. ¿Qué cosa es lo que sucede? Una lente debe tener sus superficies con una curvatura perfecta. Todos los radios de curvatura tienen que ser iguales para una superficie. Entonces, si eso ocurre y les decimos observe un objeto, pues con esa lente van a observar el objeto con bordes totalmente nítidos, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque al tener la curvatura perfecta, se va a formar un solo foco, uno solo. Pero ¿qué pasa si la superficie es irregular? Voy a exagerar la figura. Si la superficie es irregular, va a haber un eje óptico principal. Y ese eje óptico principal va a formar un foco principal. Pero luego, por estas irregularidades, va a haber ejes ópticos secundarios. Ejes ópticos secundarios. Y por lo tanto, va a haber focos secundarios. Un ojo que tiene que tiene astigmatismo, ¿cómo va a observar el objeto? Lo va a observar irregular. ¿Qué es característico en personas que tienen astigmatismo? Por ejemplo, les decimos, observa esto. Quienes tienen astigmatismo, ¿cómo van a observar? Todas las líneas, a mí me marea terriblemente, yo sí tengo bastante astigmatismo. Y decimos eso, ¿no? Me marea, porque ves esto y ves las líneas como que se están moviendo. Unas más claritas, otras más oscuras. Unas más flaquitas, otras más gorditas. Y da la sensación de movimiento. Las personas que tienen más astigmatismo y no tienen lentes para corregir esa curvatura, hay muchas que hasta les da mareo y hasta les da náuseas, cuando es bien marcado, ¿no? Cuando es bien marcado. Igual le podemos decir a la persona, observa una telita así, ¿no? A cuadritos, unos negros, otros blancos y así mezclados, igualito, ¿no? No se observa de manera nítida, se ve como una especie de movimiento. ¿Y por qué se produce eso? Por la irregularidad de la curvatura. Ahora, esto no significa pues que toda la córnea sea irregular. Lógico, las personas que tienen más astigmatismo van a tener más irregularidad, pero puede ser menos astigmatismo en una determinada zona. ¿Se entendió?
¿Cómo solucionamos el problema? Con cirugía refractiva, puede ser, ¿no? Con láser. Es como que liman la superficie y la hacen homogénea. Dicen que la mejor forma de corregir sería utilizando una lente de contacto. Porque si la lente de contacto la ponen aquí, regulariza la curvatura y todo esto se llenaría de lágrima. Y el agua hace de lente también. ¿De acuerdo? Pero no todos los ojos aceptan eso, ¿no? Y entonces hay que utilizar lentes. ¿Qué lentes corrigen? ¿Podré corregir la curvatura con una lente divergente? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo a mi ojo normal de longitud, centro óptico retina, le pongo una lente divergente? Si mi ojo es normal, es hemétrope, y me pongo una lente divergente, ¿en qué lo convierto? En hipermetropía, lo vuelvo hipermétrope, le muevo distancia. ¿Le puedo poner convergente a un ojo astigmático? ¿Qué pasa si le pongo uno convergente? Lo vuelvo miope. Entonces, no puedo, por eso no se llama ametropía al astigmatismo, porque no es un problema de distancia. Y tampoco puedo poner lentes que muevan distancias. No puedo poner ni divergente ni convergente. Si la persona solo tiene astigmatismo, aquí se tiene que poner una lente que solo corrija curvatura. Y a esas lentes se les llama cilíndricas. Lentes cilíndricas. Solo modifican curvatura. Pero ¿qué existe en el mundo? Problemas combinados. Astigmatismo junto con miopía. Eso es mayor número de casos en el mundo. Astigmatismo con miopía. Entonces las lentes van a ser, ahí sí se necesitan lentes combinadas, cilíndricas, divergentes. Y hay personas que también tienen astigmatismo con hipermetropía. Será cilíndrica, convergente. Pero si tienes solo astigmatismo, solo cilíndrica. ¿De acuerdo? No le puede mover distancia. Y hay otro problema más, ¿no? Hay otro problema más. ¿Han trabajado ya con estos prismas? ¿Han jugado en el laboratorio? Es interesante con los prismas. ¿Qué hace el prisma? Si yo les digo, ¿qué hace una lente divergente y una lente convergente? Mueve distancia. Ya mueve distancia, pero en otros términos, ¿qué dirían? Porque yo les puedo preguntar en el examen, ¿qué hace con la trayectoria del rayo luminoso una lente divergente o una lente convergente? Corrige, ¿no? ¿Sí? Porque si la imagen está detrás de la retina, tú necesitas corregir esa distancia focal, corregir la trayectoria del rayo luminoso para poder ubicar, ¿no? la imagen en la fobia de la retina. ¿Qué hace un prisma? Un prisma es especial, ¿no? Un prisma tiene lados oblicuos, tiene una base. ¿Y qué hace el prisma? Cambia la trayectoria del rayo luminoso. No va a cambiar la trayectoria del rayo luminoso. Les decía que ustedes pueden jugar en el laboratorio con esto. Por ejemplo, el prisma lo pueden poner así. Si la luz la ponen por aquí, encuentra este lado que diríamos va a estar perpendicular al rayo luminoso. Entra al prisma, encuentra este lado oblicuo que ahí se va a reflejar y cambió totalmente la trayectoria del rayo luminoso. Llega a este punto y se va por ahí. Si cambio de posición, ahora pongo la luz por la base del prisma. Llega al prisma, encuentra el lado oblicuo, se refleja al frente, encuentra otro lado oblicuo y la luz retorna al mismo lado de donde puse el rayo incidente.
cambia totalmente la trayectoria del rayo de luz. Estos prismas para los médicos también son muy importantes. ¿Qué problema van a solucionar los prismas? Van a solucionar problema de estrabismo. ¿Qué sucede en el estrabismo? Saben ustedes que nuestros ojos tienen músculos externos que permiten el movimiento del globo ocular, pero puede haber problema con esos músculos. Sabemos que tenemos dos ojos y que los dos van a responder al estímulo de la misma manera. Yo les digo, enfoquen este objeto, automáticamente los músculos responden y llevan los globos oculares haciendo convergencia en el objeto. Pero ¿qué pasa cuando hay estrabismo? Los músculos de alguno de los ojos no responde adecuadamente, no puede hacer adecuadamente la convergencia para esta visión binocular. Y es un problema para la persona. ¿Cómo se puede solucionar ese problema? Lo podrían solucionar con cirugía, ¿verdad? Hacen cirugía. Pero si no se logra solucionar el problema con cirugía, ¿qué tienen que hacer? Utilizar lentes. ¿Pero qué lentes van a utilizar? ¿Será lente cilíndrica? No, porque la cilíndrica corrige curvatura. ¿Será lente divergente? Tampoco, porque mueve distancia, aumenta distancia focal. ¿Será lente convergente? Tampoco, porque disminuye distancia focal. Aquí es problema de convergencia del rayo, ¿no? De los ojos, convergencia de los ojos. Y entonces vamos a tener esto. Cuando se habla del estrabismo, mejor esto. Cuando se habla del estrabismo, el ojo se quedó desviado. Nosotros tenemos que pensar que nuestros dos ojos tienen que responder de la misma manera. ¿Para qué? Para que a partir de un objeto nosotros formemos una sola imagen. Pero son dos ojos. Entonces, si yo tengo un objeto aquí, a partir de este objeto se va a formar una imagen en este ojo. Y a partir de este objeto también se va a formar una imagen en este ojo. Pero yo no veo dos, yo veo uno. ¿Por qué veo uno? Porque la imagen se está formando en puntos correspondientes en ambos ojos. ¿Y cuáles son esos puntos correspondientes? La fóvea. En ambos ojos se tiene que formar en la fóvea o fovea de los ojos. Entonces, si vemos esta imagen, ¿qué va a suceder aquí? Este objeto está formando la imagen en este punto. ¿Por qué? Porque este ojo, cuando le dije observe este objeto, hizo la convergencia adecuada porque tiene los músculos funcionando perfectamente. Pero ¿qué ocurre en el otro ojo? Este objeto está formando una imagen en un punto diferente al anterior. Y si está formando en un punto diferente al anterior, porque el ojo está desviado, y está desviado porque los músculos externos del ojo no pueden hacer una adecuada convergencia, no pueden ir al mismo movimiento que hace el otro ojo. Entonces, ¿qué ocurre? Se forma en un punto diferente al anterior ojo. Esta persona va a ver doble. Si es un objeto grande, de repente no habría problema. Pero ¿qué pasa si tenemos que leer? ¿Qué va a pasar, no? Si yo digo, hay que leer la letra A, nosotros vemos como una sola A porque estamos haciendo una adecuada convergencia. Pero ¿qué pasa si la imagen en uno de los ojos se forma en otro punto diferente? No son correspondientes. Es como que va a haber doble. Ya no va a estar una sobre otra, va a estar una desplazada sobre la otra. Y esto en lectura, por ejemplo, sí sería un problema. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué hacen los médicos? Utilizan lentes hechos en base a prismas. Aquí está el prisma, ubicado en esta forma. Hay dos tipos de estrabismo, ¿no? Divergente y convergente. Divergente cuando el ojo está desviado hacia afuera y convergente cuando el ojo está desviado hacia adentro. Y entonces va a depender del tipo de estrabismo para utilizar
estar el prisma, que puede estar también con la punta hacia afuera o la punta hacia adentro. Va a corregir de diferente manera, ya les he enseñado en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué va a hacer el prisma? Va a mover la imagen de un punto al punto que corresponda, para que si la movió de este punto a este punto, ahora este punto sí sea correspondiente con este y sí tenga la visión de una sola imagen. ¿Se entendió? ¿Sí? Esa es la función del prisma y sí tiene solución también utilizando lentes. Aquí estaría en sentido contrario, ¿no? El prisma está en sentido contrario. ¿Listo? Y entonces hablamos finalmente del campo visual. Cada ojo tiene su propio campo visual. Miren, nosotros podemos medir, ¿no? El diagnóstico médico se dice campimetría. Por campimetría, los médicos pueden evaluar cómo está la retina de su paciente. Puede evaluar si hay zonas de retina que se murieron funcionalmente y ya no hay visión. En la fobia tenemos conos y cuando vamos alejándonos de la fobia van apareciendo los bastones. Disminuyen los conos y van apareciendo los bastones. Los bastones nos sirven para la visión nocturna. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo van a hacer esta prueba? Hacen un círculo, trazan rayos. Existe equipo para hacer esto, ¿no? Pero lo podríamos hacer también de manera manual para hacer un análisis muy rápido. De hecho, los médicos utilizan sus equipos para hacer diagnósticos precisos, pues, ¿no? Entonces, trazan los rayos y a la persona le dicen, tienes que taparte un ojo y solo enfocar con un ojo en este punto. Todo el tiempo la persona tendrá que estar observando ese punto con uno de sus ojos y el otro tapado. Y entonces, quien está evaluando podría utilizar un puntero láser y lo pongo aquí. La persona está observando solo ese punto, no se mueve para nada. Yo pongo el puntero aquí y le pregunto, ¿observas esta luz? No. Me acerco. ¿Observas? No. ¿Observas? No. ¿Observas? No. Y de repente me dice, sí lo observo. Este va a ser para el ojo derecho, ¿ya? Vamos por este lado. Sí lo observo, con un puntito. Voy al otro rayo. Observas, 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 sí lo observo. Y así, rayo por rayo, para cada uno de los ojos. Por ejemplo, este ojo, nuestro ojo derecho, tiene más campo de visión para este lado. Si yo les digo, vean este plumón, ¿solo ven el plumón? No. Ven más espacio, ¿de acuerdo? Ven más espacio. No lo verán en forma tan nítida de repente, lo que está más cercano sí, lo que va estando más lejos ya no lo vemos nítido. Pero entonces, si yo les digo, observen, solo con este ojo tenemos más campo por aquí. Hacia arriba ya está reducido por los arcos superciliares. Hacia abajo también está reducido por los pómulos. Hacia este lado, por la nariz. Y entonces podemos graficar este campo. Lo mismo se hace para el otro ojo. Lo mismo se hace para el otro ojo. Y va a haber una intersección de campos. Esa intersección de campos, ¿a qué corresponde? A la visión binocular, a la visión con los dos ojos. Pregunto, ¿utilizan todo su campo visual binocular con los dos ojos? No. No nos han enseñado a utilizar. Aunque en el examen sí, ¿no? Se los ve todo el tiempo viendo su examen, pero no sé cómo copian del compañero. Ahí sí se les amplía su campo visual, ¿no? Ahí sí se les amplía, sin moverse. No nos han enseñado a utilizar nuestro campo visual. Y precisamente las técnicas de lectura veloz, ¿qué hacen? Las técnicas de lectura veloz lo que te enseñan es a utilizar más tu campo visual. A nosotros nos han enseñado a leer de un extremo hacia el otro extremo. Miren, vamos enfocando letrita por letrita, ¿no? Enfocamos y vamos moviendo los ojos hacia el otro lado. Y regresamos y otra
otra vez. Perdemos tiempo, leemos lento. Entonces, las técnicas de lectura veloz, ¿qué hacen? Te enseñan a enfocar toda una línea de la mitad de una hoja A4. Eso te enseña. Y es práctica, solamente es práctica. Esas técnicas te ponen así. Primero monosílabos, ¿no? El, la, lo, en, etc. Y te dan como una especie de ventanita que tú la tienes que ir pasando así. Pones esa ventanita y pasa rápido, y pasa rápido, y pasa rápido. Y tú tienes que estar enfocando todo el tiempo ahí. Va a llegar el momento en que enfocando ya comienzas a distinguir que dice él, que dice la, etc. Eso creo que practica 15 días. Después ya te agregan otro. El no, etcétera, etcétera. La ventanita ya es más grande y ahora en un solo enfoque, mirando así directo, tienes que captar las dos. Y tanta práctica, finalmente captas la línea que está en la mitad de una hoja A4. Y entonces ya no lees de un lado hacia el otro lado, ahora lees de arriba hacia abajo. Y ganaste velocidad en la línea. Es cuestión de práctica, pero cansa eso, ¿no? Con el tiempo que tenemos difícil, ¿no? Pero bueno, quien quiera practicar lo puede hacer, ¿no? Listo. Eso es el campo visual. Ah, ya, pero me iba a lo siguiente. No solamente interesaría conocer los límites del campo visual. Yo sigo poniendo el láser, ¿no? La luz. ¿Ves? Sí veo, sí veo, sí veo, sí veo. Por ahí me dicen, no veo. Será una zona de retina que ya no está funcionando. Nosotros tenemos un punto ciego, ¿no? Que es fisiológico. En ese punto no vemos nada. Y ese punto corresponde al ingreso del nervio óptico al ojo. Ahí no hay conos, no hay bastones, no observamos absolutamente nada. Pero además de este punto ciego fisiológico, podría haber otros. Que mira al sol directamente. Cuando hay eclipse, dicen, no, no mires al sol, pero sí, sí miran y terminan con retina quemada, ¿no? Dicen, pero no, si ya no brilla tanto, ya puedo ver. No, igual, ¿no? La radiación del sol va a llegar y va a quemar retina. Dicen que va a haber un eclipse, ¿no? Que va a ser el más largo después de mucho tiempo. Cuando, no sé, no me acuerdo exactamente cuándo va a ser, creo que todavía el próximo año, algo así, pero ya lo comenzaron a decir. Bueno, entonces esto ya les he contado de la visión binocular, ¿no? Nosotros tenemos visión binocular y para que nuestra visión binocular sea perfecta, necesitamos hacer una buena convergencia de los ojos. Buena convergencia de los globos oculares. Y la pregunta final es, cuando una persona ya no tiene la retina funcional, ¿qué le pasó? Tiene ceguera.